por esa bendición y te damos la gracia. No tenemos cómo pagarte, Señor. Gracias por esa bendición. Oramos también, Padre, que bendigas esos diezmos y esas ofrendas que traemos para tu gloria, para tu honra. Esas ofrendas misioneras por las cuales nos hemos comprometido, la entregamos también, Señor. Ya finalizó el mes de julio, estamos en un nuevo mes y pedimos, Señor, que las ventanas de los cielos se abran sobre cada uno de nosotros hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es, bueno es mi Dios. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es, bueno es mi Dios. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, vamos a elevar una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, háblanos al corazón y edifícanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, este es su tiempo. Ministranos, por favor, dame la gracia, dame la unción y el poder para predicar con gracia y con gozo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El texto que vamos a estudiar hoy corresponde a 1 de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Y vamos a hablar sobre el tema, un antiguo y nuevo mandamiento. Este es el tema del estudio de esta mañana. Estamos estudiando 1 de Juan todos los domingos por la mañana. Y ahora estamos aquí en 1 de Juan capítulo 2, versos 7 al 11. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Aquí aparece en la pantalla. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Aquí, hermanos, en el versículo 7 encontramos un mandamiento nuevo que hace mención el apóstol Juan y un mandamiento antiguo. Hace una aclaración. No les ha escrito un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ellos siempre han escuchado desde que se convirtieron al Señor. Pero también un mandamiento antiguo porque siempre ha estado ese mandamiento. Vea lo que dice el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y en el contexto anterior, aquí vemos, hermanos, que Juan habla sobre la necesidad y el deber de guardar los mandamientos de Dios. Les dice que el que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es una contradicción. Esta persona es una persona mentirosa, es una persona falsa. Ahora, hermano, Juan es el discípulo del amor. Y él escribe con ternura, ¿verdad? En esta carta, hijitos míos, está hablando de estas cosas. Pero nos dice la verdad. Nos dice la verdad. Si alguien dice que conoce a Dios, dice, y no guardas el mandamiento del Señor, sus mandamientos, su palabra, el tal es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él, es decir, es falso. ¡Qué fuerte! Qué fuerte que nos digan mentirosos y falsos. Juan, hermanos, aunque es un discípulo del amor, dice la verdad.
es que cuando alguien ama, hermanos, es una equivocación pensar que si le amamos no hay que exhortarle, ¿verdad? No hay que reprenderle cuando se lo merece, porque lo estimamos, porque el hermano se va a molestar, porque el hermano se va a resentir. No, hermano, el amar a las personas no nos exime de no hablarles la verdad, como Juan lo está haciendo aquí, escribiendo esta carta. Y está hablando duramente también cuando dice que es mentiroso y que es falso, al decir que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. Tenemos que hablar con amor la verdad. Pero eso sí, la verdad sin amor hiere. Hiere, la verdad sin amor. Usted puede decirle la verdad a una persona y herirla, porque se lo está diciendo sin amor. Y alguien dice: pero yo le estoy hablando la verdad, pues si por la verdad murió Cristo. Cierto, pero hay que suavizarle con el amor. Y cuando usted exhorta a alguien y le dice la verdad en amor, ministra, edifica. Y si el Señor lo permite, pues hace cambios. Entonces, hermanos, guardar los mandamientos, este mandato no es nuevo. El Antiguo Testamento, desde la antigüedad, el Señor ya dio este mandato al pueblo de Israel. Los mandamientos del Señor en Deuteronomio capítulo 8, verso 6, dice la palabra del Señor así, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Desde la antigüedad el Señor está mandando a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, a andar en el temor de Dios, en esa reverencia, caminando en el temor de Dios. Por tanto, hermanos, cuando Juan anima a conocer a Dios y a guardar su palabra, y por medio de ello perfeccionar nuestro amor a Dios y permanecer en Cristo, guardando sus enseñanzas, esto no es nada nuevo, porque desde tiempo antiguo se ha dado este mensaje a los que son del pueblo de Dios. Esto es antiguo, y por eso Juan les dice: esto que les he escrito no es nuevo, le dice. Esto es algo antiguo, que ustedes siempre lo han escuchado desde el principio, de guardar su mandamiento, guardar su palabra. Pero en el verso 8 en adelante nos va a hablar de un mandamiento nuevo. Versículo 8, vea lo que dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mandamiento nuevo tiene dos características. Dice que es verdadero en Cristo y es verdadero en nosotros. Y la razón, hermanos, es porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mandamiento nuevo, ¿cuál es? El amor. El amor. ¿Y por qué se le llama nuevo? Si desde siempre, ¿verdad?, habló el Señor al pueblo de Israel sobre el amor a Dios, el amor al prójimo. Sí, se le llama nuevo seguramente, hermanos, porque está haciendo una referencia a lo que Jesús dijo, porque Jesús llamó un nuevo mandamiento. En el capítulo de Juan, capítulo 13, verso 34, no lo busque por razón de tiempo, yo se lo voy a leer. En Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo, les dice Jesús, os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí Jesús le dice que el mandamiento del amor es nuevo. Un mandamiento nuevo les doy. Este mandamiento de amor, hermano, es verdad primeramente en Cristo. ¿Por qué? Porque el amor alcanzó la plena y verdadera expresión en la vida de Cristo. No solamente que Él nos dice que nos ama, sino que muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo mostró? Al venir a este mundo y dar su vida en sacrificio por usted y por mí y por todo el mundo. Dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un amor que es verdadero en Cristo. Pero también Juan dice que este amor es verdadero en nosotros, los creyentes,
Porque amar, hermanos, es un mandato que está en vigencia hasta el día de hoy. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo: como yo os he amado. Nosotros debemos de seguir el mandamiento, de guardar el mandamiento de amar a las personas como el Señor, siguiendo su ejemplo. Dice la Biblia: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este nuevo amor, hermanos, pertenece a una nueva era en Cristo Jesús. Cristo inició ese nuevo amor, que es como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Él amó sin que nosotros lo mereciéramos, sin distinción de personas. Él amó al mundo. Pues nosotros también debemos de amar a todos de la manera que Cristo nos amó. Ahora, ¿podrá una persona creer en Cristo y odiar a su hermano? ¿Podrá alguien decir que cree en Cristo y odiar a su hermano? Aparentemente sí. Y no solamente es una posibilidad, sino que lastimosamente es algo que se ve con mucha frecuencia. Por ejemplo, la iglesia tradicional. Hay muchas personas, incluyendo parte de mi familia, ¿verdad? Por parte de mi madre, que era de la iglesia tradicional. Pero muchos de la iglesia tradicional dicen creer en Dios, ¿verdad? Dicen creer en Dios, pero odian a los evangélicos. A mí a los evangélicos me caen mal, dicen, y lo dicen. Yo soy, es más, ponen en las puertas de sus casas, ¿verdad? Somos de la iglesia tradicional, somos católicos, ¿verdad? No aceptamos propaganda protestante. Y cuando uno va y le toca, le cierran la puerta y le dicen: no, Señor, no son, a mí me caen mal los evangélicos. Entonces, aparentemente alguien puede decir que cree en Dios y odiar a las personas, odiar al hermano. Pero Juan expone entonces una gran verdad. Juan dice que todo el que anda en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Juan expone una gran verdad, hermanos. Todo el que anda en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y en 1 de Juan capítulo 2 verso 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hay un gran trecho entre decir y hacer, entre las palabras y los hechos. Decir que tiene comunión con Dios, pero andar en tinieblas. Decir que conoce a Dios y no guardar su palabra, son dos cosas distintas. Decir que está en la luz y aborrecer a su hermano. Palabras y hechos. Estar en luz es tener comunión con Dios. Estar en luz es no andar en tinieblas, es decir, no andar en pecaminosidad. Estar en luz es guardar sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Pero todo el que dice que está en luz y por alguna razón, hermano, odia a su hermano, él no está en luz, aún todavía está en tinieblas. Y esto es muy delicado, porque creemos que ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la luz. Pero si alguien aborrece a su hermano, está indicando que aún todavía está en el reino de las tinieblas. Otra verdad que Juan expone es: amar a los demás es permanecer en luz y por ende no tropieza. Versículo 10, mire lo que dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Repetimos: estar en luz es tener comunión con Dios, es no andar en tinieblas, es decir, no andar en pecaminosidad. Estar en luz es guardar sus mandamientos. El que anda en luz y permanece en luz no va a aborrecer a su hermano.
Solo el que anda en tinieblas y permanece en tinieblas aborrece a su hermano. Y en esa persona hay tropiezo. Pero dice la Biblia que no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 11 dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, el que aborrece a su hermano se opone a las enseñanzas de Jesús de amarnos los unos a los otros. El que aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. Las tinieblas le han cegado los ojos ante la verdad. Y si algo o alguien, hermanos, si se está en tinieblas, está ciego, no sabe dónde va. ¿Por qué? Ha perdido la perspectiva espiritual y su sentido de dirección, porque no ve, no tiene ese discernimiento espiritual. Jesús, hermanos, nos ha expuesto un mandamiento nuevo, y aún una que ha oído desde el principio, dice, de su vida cristiana. Este mandamiento de amarnos, hermanos, es tan lejos. Y hay incluso muchas personas, ¿verdad?, que dice, pero tanto que hablan los hermanos de amor, de amarse los unos a los otros, ¿verdad? Y no se le ve claro que amen. No se supone que si está caminando, ¿verdad?, en el camino del Señor, deben de poner de su parte, ¿verdad?, en cuanto a eso y comenzar a amar verdaderamente. Sí, hermano, tiene toda la razón, hermana. Eso es lo que nos manda el Señor. Fíjese que en Juan 13:35 Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús, hermanos, dio mandamiento nuevo, y este mandamiento nuevo es el amor. El amor es muy fundamental, por el cual el mundo sabrá que pertenecemos a Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Por esto el mundo va a saber que nosotros pertenecemos a Cristo. El amor es la mayor defensa del creyente. El amor es la inspiración divina a las misiones. El amor es absolutamente fundamental para el avance del reino de Cristo en esta tierra. Y Juan nos pone a prueba nuestro verdadero amor en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo está compuesta, hermanos, por hombres y mujeres que no somos perfectos, que somos diferentes los unos a los otros. Pero en esta vivencia, el amor, donde nos amamos los unos a los otros, estamos compartiendo una vida juntos, una vida cristiana, y pone a prueba la verdadera fe y algunos creyentes que son genuinos. Porque, hermanos, no todos somos. No todos somos. Incluso más adelante vamos a ver que Juan dice: salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, escogió a 12 discípulos y no todos fueron de Él. No todos eran genuinos. 11 eran genuinos, uno era el diablo. Uno no era genuino, aún Jesús. Entonces, no porque en las iglesias todos, ¿verdad?, todos son verdaderos, no. Pero nuestra tarea, como el Señor nos mandó en aquella parábola, cuando dice aquella parábola que el Señor mandó a sembrar el trigo, y de repente vienen los siervos del Señor y le dicen: mira, y no sembraste trigo en tu campo. ¿Cómo no? Dice. Pero ¿y por qué hay cizaña? Dice. Tú no sembraste la cizaña, tú sembraste el trigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña, Señor? No, les dice el Señor. No sea que por arrancar la cizaña se pasen arrancando el trigo. Hay que esperar el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega se va a separar
la cizaña y se va a poner en manojos para ser quemada al fuego. Pero el trigo va a ser guardado y almacenado. No nos corresponde a nosotros decir, este es cizaña, este hermano a mí no me la hace, este no es, hombre. Puede ser que sí. Y puede ser que esté tierno, que no tenga la madurez todavía. Fíjense que este hombre que está escribiendo aquí, este discípulo lleno del Espíritu Santo, que era Juan, este no era tan amoroso, hermano. No, si ¿sabe cuál era el apellido que les puso el Señor? Hijo del trueno, los Boanerges. Hijo del trueno. ¿Por qué? Por su carácter bien iracundos, mecha corta. Y muchos creyentes puede ser que son tiernos, en esta área están mostrando debilidad, están demostrando inmadurez, pero va a crecer, va a madurar. No nos corresponde a nosotros. Y en el cielo nos vamos a dar muchas sorpresas, hermanos. Gente que nosotros creíamos que va a estar en el cielo, quizás no va a estar en el cielo. Y personas que nosotros creíamos que nunca iban a estar, es probable que estén ahí en el cielo. No lo sabemos. Pero Juan nos pone a prueba. Ámense los unos a los otros. ¿Quién es genuino? ¿Quién es verdadero? Pero para eso, hermano, es necesario convivencia. Es necesario el compartir, es necesario el transmitir vida, el estar relacionándonos unos con otros. Esta es una de tantas deficiencias de los que dicen ser creyentes hoy en día y tienen comunión con Dios, dicen conocer a Dios, que dicen guardar su palabra y que solo se congregan por lo virtual, en la iglesia virtual. Ese es el problema de las deficiencias de las congregaciones virtuales. Porque ahora, hermano, muchas veces encontramos 700,000, dicen, dispositivos conectados a un predicador en todas partes del mundo. En la pandemia fue justo y necesario. En la pandemia nos mandaron a encerrar a casa, iglesias cerradas, lo que nunca habíamos visto. Pero ahí, gracias a Dios por la tecnología, porque en prueba y error, ¿verdad? Buscando la manera cómo hacer, logramos conectarnos en todas las iglesias, a través de Zoom, a través de otras cosas ahí, ¿verdad, hermanos? Y grabar y hacer en vivo. Nosotros hicimos hasta unas conferencias que se hicimos también. Grabábamos, pasábamos los mensajes, etcétera, ¿verdad? Porque era a lo menos el hermano que tenga dispositivo ahí, conéctese con nosotros, hermanos, y ahí vamos a estar viéndonos, ¿verdad? Ahí de esta manera nos vamos a estar alimentando. Fue necesario, porque teníamos que estar encerrados. Pero ¿qué sucedió después? Ya pasó la pandemia y las iglesias se quedaron ahora así. Y todavía hablan y dicen iglesias al aire, dicen. Iglesias al aire, iglesias virtuales, congregaciones virtuales, mucha gente que está conectado. Pero, hermano, no hay que engañarse, porque muchas personas dicen, ¿verdad? No, pero mire, yo paso conectado lunes, paso conectado martes, paso conectado miércoles, ¿verdad? Yo me conecto con el hermano Toby ahí, con el tabernáculo, me conecto con el hermano Lisandro, también me conecto ahí y estoy viendo al hermano Mauro Vea, me conecto y veo también a Michelle Zulín, me conecto y veo al doctor Núñez también, ¿verdad? Y me conecto también ahí, también, ¿verdad? Con la IBE, yo estoy conectado allí, no se congrega nunca. Hermano, cuidado. Y que vamos a hacer vigilias, y que vamos a hacer campañas, y que vamos a hacer aquí virtual. Hay un enemigo que se llama Satanás, que es muy astuto. Y dice la Biblia que es el padre de mentira. Él es el padre de la mentira. No caigamos en la mentira de estar creyendo que estamos bien y estamos conectados y estamos en el plan de Dios. Esa iglesia virtual no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios.
Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Conéctese con el Espíritu Santo. Agarre la palabra de Dios todos los días y dígale: háblame, Espíritu Santo, ministrame. Doble rodillas y venga a sus cultos de su iglesia. Este es el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos entender que la vida cristiana es convivencia, es amarnos los unos a los otros. Pero y ahí en internet, a través del dispositivo, ¿cómo se va a amar? ¿Cómo se va a amar? Hermanos, dice el que está ahí al otro lado, ¿verdad? Y el que está administrando. Hermanos, dice. ¿A cuáles hermanos está refiriendo? Él tiene que decir hermanos, pero ¿a cuáles hermanos? Y mucho consumismo religioso. Se llama consumismo religioso. Se conecta aquí, no le gustó. Si no le gustó de aquí, se va para allá. Y se va para otro. Y ahí está. Y las que tocan el timbre, que el señor allí de la papa, ya se perdió todo, hermano. Ya se perdió todo. El Señor dijo: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amar, hermanos, no significa que no hayan personas cuya conducta y hábitos le resultan desagradables e inaceptables. No significa que no habrá ciertos hábitos que usted no apruebe, y es comprensible. Por supuesto, hermanos, hay otros creyentes cuyos hábitos usted le desagradan. Puede ser que usted sienta aversión hacia algunas de sus expresiones de las otras personas. Puede que usted incluso tenga una personalidad, ¿verdad?, que choque con la de otro hermano, pero eso no significa que tenga que odiarle. Jesús no solo nos dice que nos ama, sino que nos mostró su amor para con nosotros, mandando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. ¿Cómo mostramos el amor? Debemos demostrar el amor a los demás. Pues usted y yo mostramos el amor, hermanos, a los demás cuando los aceptamos como son, con sus virtudes y sus defectos, como son las personas. Una expresión que a mí se me quedó grabada, hermano, en mi corazón: el Señor te manda a amar personas reales, no personas ideales. Pastores, que mire, si esta hermanita, si este hermanito, si fuera así, 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 hombre, si yo con gusto le amara, pero mire cómo es. Dios te manda a amar personas reales como son, no personas ideales. Que amarles tal como son. Hay que mostramos el amor, hermanos, a los demás cuando les toleramos y les soportamos en amor. Porque somos diferentes los unos a los otros. Pero cuando nosotros soportamos, cuando toleramos, ahí tenemos, ¿verdad?, mostrando el amor a los demás. Mostramos amor cuando no le damos importancia a las ofensas, sino que las pasamos por alto. Porque, hermanos, tarde o temprano en esta convivencia vamos a ver que hay ofensa. Y si no, veámoslo en un grupo más reducido, en su familia, en su casa. ¿Acaso no hay pleitos a veces, hermano, en la casa? A veces no hay una discusión. ¿Cómo no? Es normal. Una familia que no, pastor, mire, nosotros nunca nos hemos peleado, nunca hemos discutido por nada. No. Hay que ser honestos. Nunca nos hemos molestado, jamás. No es cierto. Pero nosotros, ¿qué pasamos? Por alto las ofensas. Somos nuestros hermanos. Mostramos amor, hermanos, cuando no les juzgamos a los demás ni les condenamos. Ahí mostramos amor. Jesús le mostró amor a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y se la trajeron a él con ganas de apedrearla. Y le dijeron: la ley de Moisés nos da la autoridad para apedrearla ahorita, pero ¿tú qué dices? Si el Señor le dice: denle, esa mujer hubiera perdido la vida. Pero el Señor le dijo de que usted esté libre sin pecado, que arroje, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y acusados por su conciencia, se fueron, dice, cada uno a su lugar, desde el mayor hasta el menor. Y quedó Jesús y la mujer.
Y el Señor le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando nosotros, hermanos, juzgamos, señalamos, condenamos a los demás, no estamos mostrando amor. Pero cuando es al contrario, no le juzgamos, no le condenamos, oramos por el hermano o el hermano, estamos ahí, hermanos, nos duele su condición, nos duele su situación, oramos por el hermano o el hermano. Y si sabemos que, pues no le preguntamos, porque ese es tocar y herir susceptibilidades. Al preguntarle por esa situación que nos dimos cuenta nosotros, no hay que preguntar nada. Mostremos el amor. ¿Qué tal mi hermanita? ¿Qué tal mi hermanito? Sigamos adelante en el nombre de Jesucristo y oremos por él. Mostrémosle que aquí estamos nosotros, que somos una familia en Cristo Jesús. No juzgar ni condenar a nadie. Mostramos amor a los demás cuando le servimos. Cuando le servimos a los demás. Mostramos amor a los demás cuando decimos la verdad en amor. Y también, hermanos, cuando nosotros amamos y seguimos el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Habrá alguien en el cual usted siente repulsión en su corazón? Comenzando en la familia, comenzando con la que duerme a su lado o con el que duerme a su lado. Necesitamos, hermanos, revisarnos. Un mandamiento nuevo os doy, dice. Este mandamiento es antiguo, dice. El que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. La verdad no está en él. Está en tinieblas aún. Es ciego, tropieza. Ha perdido la dirección espiritual en su vida. Pero en nosotros, que somos hijos de Dios, resplandece la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no andamos en tinieblas, sino en la luz de Jesús. Vamos a orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Padre que está en el cielo, muchas gracias le damos.